A continuación vamos a revisar los distintos forámenes o agujeros que se encuentran en nuestro cráneo. Pero primero vamos a revisar las fosas craneales. Tenemos 3 fosas en nuestro cráneo. Una fosa anterior, una fosa media y una fosa craneal posterior. Entonces lo primero es saberse los límites entre una y otra. Si vemos bien, acá se encuentra la fosa craneal anterior. La fosa craneal anterior está compuesta de este hueso, que es el hueso frontal en su porción orbitaria. Acá se encuentra el hueso etmoides y en esta parte de acá tenemos el hueso esfenoides. Entonces el límite anterior de esta fosa vendría a ser la parte posterior del hueso frontal a este nivel y el límite posterior de la fosa craneal anterior es el ala menor del esfenoides, que es esto, luego el proceso clinoides anterior, que es del esfenoides, esta parte, y después tenemos esto, que es el surco prequiasmático. Entonces el límite, resumiendo, el límite posterior de la fosa craneal anterior es el ala menor del esfenoides, el proceso clinoides y el surco prequiasmático. La fosa craneal media es este espacio que va a alojar a los lobos temporales del cerebro. Su límite anterior es lo mismo que el límite posterior de la fosa craneal anterior. El límite posterior de la fosa craneal media comienza acá y pasa por la porción superior de la porción petrosa del hueso temporal que se encuentra acá. Luego se continúa esta línea hasta llegar al proceso clinoides posterior del hueso esfenoides y esto es la silla turca del esfenoides. Por ende, si continuamos una línea entre los dos procesos clinoides, la última parte del límite posterior de la fosa craneal media es el dorso de la silla turca. Entonces, en resumen, es la porción superior de la porción petrosa del hueso temporal, el proceso clinoides posterior y el dorso de la silla turca. Ese es el límite posterior de la fosa craneal media. Acá se encuentra la fosa craneal posterior, en donde se va a encontrar el cerebelo. El límite anterior de la fosa craneal posterior es lo mismo que el límite posterior de la fosa craneal media. Ahora, el límite posterior de la fosa craneal posterior, si damos vuelta a nuestro cráneo, podemos ver que es esto, esta línea que se ve acá, que vendría a ser una impresión ósea que deja el seno transverso de la dura madre. Entonces tenemos este límite anterior de la fosa craneal posterior y este límite posterior acá, que vendría a ser este surco que deja el seno transverso. Ahora vamos a revisar los distintos forámenes que se encuentran en las distintas fosas craneales. Acá nos encontramos en la fosa craneal anterior y esta tiene 3 agujeros importantes. El primero es el orificio ciego, que es este de acá, este pequeño agujero que se encuentra anterior a esta estructura que se denomina cresta Galli. Este es el foramen ciego. ¿Y cuál es su contenido? Es una vena emisaria. Las venas emisarias son pequeñas venas que no tienen válvulas, que pasan por los agujeros del cráneo, no por todos, sino que vamos a ver ahora por cuáles forámenes pasan venas emisarias, y conectan los senos venosos durales con las venas del cuero cabelludo o con venas profundas localizadas por debajo de la base del cráneo. El segundo agujero importante de la fosa craneal anterior son los orificios que se encuentran en la lámina cribosa del etmoides, que es esta de acá. Como pueden ver, tiene múltiples agujeros. Esa es la lámina cribosa del etmoides. Y por ahí pasan los filetes olfatorios del nervio craneal 1 o nervio olfatorio. Aquí podemos ver un hueso frontal aislado y acá observar esto que es la lámina cribosa del etmoides.
Entonces, si nosotros atravesamos con un pequeño pedazo de plástico alguno de estos forámenes, llegamos a la cavidad nasal. Lo podemos ver también en el preparado anterior, en donde si nosotros metemos este pedazo de plástico por uno de los forámenes etmoidales, el plástico sale por la abertura piriforme. El último agujero importante de la fosa craneal anterior son en realidad los agujeros etmoidales anteriores y posteriores, que se encuentran acá. El etmoidal anterior se encuentra acá y el etmoidal posterior se encuentra acá, es el último. Ese. Y su contenido son los vasos y nervios etmoidales. En la fosa craneal media encontramos un agujero que es el canal óptico, que es este de acá. Por el canal óptico pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Si seguimos el trayecto de este trozo de plástico naranjo, podemos ver cómo llega hasta la órbita. Y así el nervio óptico y la arteria oftálmica llegan desde la fosa craneal media hasta la órbita. El siguiente agujero que vamos a revisar es la fisura orbitaria superior, que es esta de acá. Esa que se encuentra ahí y esta que se encuentra acá, una para cada órbita. Por la fisura orbitaria superior pasa el nervio oftálmico B1, que es el primer ramo del nervio trigémino, el nervio craneal 3 u oculomotor, el 4 o troclear y el 6 o abducens, además de pasar la vena oftálmica superior. Entonces, si continuamos el trayecto de este trozo de plástico que pasa por la fisura orbitaria superior, llega también hasta la órbita. Así el nervio oftálmico, el nervio oculomotor, troclear, abducens y la vena oftálmica superior llegan desde la fosa craneal media hasta llegar a la órbita. El siguiente agujero es el agujero redondo, que es este de acá. Ese es el agujero redondo, uno a cada lado. El agujero redondo permite el paso del nervio maxilar B2 o segunda rama del nervio trigémino desde la fosa craneal media hasta esta estructura que se encuentra acá. Como pueden ver, llega hasta ahí, que es la fosa pterigopalatina. El siguiente es el agujero oval, que tiene también, como su nombre lo indica, una forma oval, que es este, uno a cada lado. El agujero oval permite el paso del nervio mandibular V3 o tercera rama del nervio trigémino y la arteria meningia accesoria, desde acá, que es la fosa craneal media, hasta la fosa infratemporal, que se encuentra acá. También en la fosa craneal media encontramos el agujero espinoso, que es este de acá, al lado, hacia el lateral del foramen oval, uno a cada lado. Por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media, que es una rama de la arteria maxilar. El otro agujero que hay en la fosa craneal media es la apertura interna del sifón carotidio, que se encuentra aquí, esto. Entonces, si damos vuelta a este pedazo de plástico y lo hacemos pasar por el sifón carotidio, vemos cómo llega desde ahí el trozo de plástico hasta acá atrás. Por ahí pasa entonces, por este sifón carotidio, que en este caso acá, en la fosa craneal media, está la apertura interna de este conducto. Por aquí va a emerger la carótida interna junto al plexo simpático. Y el último agujero de la fosa craneal media
es el agujero rasgado que se encuentra aquí. Es ese agujero. Directo hacia allá. Porque hacia acá estaba el sifón carotídeo, que es hacia allá, ¿cierto? El conducto por donde va a ingresar el sifón carotídeo. Pero si seguimos derecho, ese es el agujero rasgado. Y por ahí pasa los nervios petroso mayor y petroso profundo. Ahora vamos a revisar los forámenes o agujeros que se encuentran en la fosa craneal posterior. El primero, y el más importante porque es el más grande que se encuentra acá, es el agujero magno. Por él va a pasar el bulbo, que es una de las partes del tronco encefálico, la más inferior. Van a pasar las arterias vertebrales, las raíces espinales del 11º nervio craneal o accesorio y las venas y arterias espinales. Este es el foramen magno. También tenemos en la fosa craneal posterior esto de acá, que es el canal auditivo interno, que se encuentra a ambos lados. Por este va a pasar el 7º par craneal, que es el nervio facial, el 8º, que es el vestíbulo coclear, y la arteria laberíntica, que es la que va a irrigar al oído. También tenemos el agujero yugular, que es este de acá, ese de ahí y acá. Por este foramen yugular va a pasar el 9º par craneal, que es el nervio glosofaringio. También va a pasar el nervio vago, que es el 10º, el 11º, que es el nervio accesorio, y la vena yugular interna, que le da su nombre, el agujero yugular. Y tenemos acá otro, que es el canal del hipogloso, que se encuentra acá. Para verlo mejor, vamos a usar un hueso occipital aislado. Y este agujero que se encuentra acá va a dar inicio al canal del hipogloso, es decir, al nervio hipogloso, que es el 12º par craneal. Si uno pasa por aquí, podemos ver cómo aparece por debajo. Ese es el canal del hipogloso. El nervio hipogloso inerva motoramente a la lengua. Entonces hacemos lo mismo en este cráneo completo, articulado el hueso occipital. Si metemos este pedazo de plástico por el canal del hipogloso, podemos ver cómo pasa desde la fosa craneal posterior y aparece acá atrás para llegar después a la lengua. Y el último es el canal condilio. El canal condilio lo vamos a ver por debajo. Como pueden ver acá, se encuentran los cóndilos del hueso occipital. Y si nos vamos por detrás encontramos esto, que es el canal condilio, que va a transportar una vena emisaria. Ahora vamos a revisar los mismos agujeros que acabamos de ver, pero por la cara externa de la base del cráneo, es decir, por acá. Podemos ver acá cómo está el agujero rasgado. Acá está el conducto carotidio, que esto vendría a ser el inicio externo de este conducto carotidio. Acá nos encontramos con esto, que es el foramen yugular o agujero yugular. Acá está el foramen oval, que es este de acá, y acá tenemos el espinoso. Otros agujeros importantes de la base del cráneo que no han sido mencionados son en relación a este hueso, que es el hueso temporal. Acá tenemos nuestro proceso estiloides o estiloideo, y acá tenemos el proceso mastoides. Entre el proceso mastoides y este proceso el estiloides encontramos este agujero, que se llama agujero estilomastoideo. Por aquí va a salir el 7º par craneal o nervio facial. Otro agujero importante acá es este, que es inconstante, este de acá, que es el agujero mastoideo, por donde va a pasar una vena emisaria. Y el último es este de acá, que es el conducto músculo tubárico.
la porción ósea de la tuba auditiva. Y por ella por este conducto de acá, va a pasar la tuba auditiva o faringotimpánica y el músculo tensor del tímpano. Ahora vamos a revisar los agujeros que se encuentran en la cara. Tenemos el primero, que es la fisura orbitaria inferior, que se encuentra acá. Esto es la fisura orbitaria inferior. Y por ella va a pasar el nervio cigomático y el nervio infraorbitario. Después tenemos el agujero supraorbitario, que acá es una escotadura. Esta de acá, esto de aquí. Y por este agujero, o escotadura en este caso, va a pasar la arteria y nervio supraorbitario lateral. Vamos a ver el siguiente agujero, que es el agujero y surco infraorbitario. Esto de acá es el surco infraorbitario, que se continúa acá con esto, que es el agujero infraorbitario. Entonces, si metemos este pedazo de plástico por este agujero, vamos a llegar al surco. Si probamos con uno que es más pequeño, ahí está. Entonces podemos ver cómo el surco infraorbitario se comunica hacia el exterior, hacia la cara, gracias al agujero infraorbitario. Ahora vamos a revisar los agujeros que tiene el hueso cigomático, que es este de acá. Y para eso vamos a ocupar un hueso cigomático aislado. Este hueso cigomático posee tres agujeros importantes. Este de acá, que es el agujero cigomático facial, S, por donde va a pasar el nervio cigomático facial. Si nos vamos hacia la cara temporal, nos vamos a encontrar con este otro agujero, S, que es el agujero cigomático temporal, por donde va a pasar el nervio cigomático temporal. Y si nos vamos a la cara orbitaria de este hueso cigomático, nos vamos a encontrar con ese pequeño agujero, que es el agujero cigomático orbitario, por donde va a pasar el nervio cigomático. Existen otros agujeros que no hemos mencionado, por ejemplo, los agujeros alveolares que se encuentran acá en el hueso maxilar en este sector. Son unos pequeños agujeros que se encuentran a ambos lados, a este nivel, en el hueso maxilar. Ahí están, 1, 2. Y estos agujeros alveolares van a transportar a los nervios alveolares. Otros agujeros, para mencionar, son los que se encuentran en relación a este hueso que se encuentra aquí, que es un hueso par, llamado hueso palatino. Acá tenemos el agujero palatino mayor, que es ese y ese. El agujero palatino mayor va a permitir que pase la arteria palatina descendente y el nervio palatino mayor. Junto a este agujero palatino mayor se encuentra este detrás, acá hacia posterior, que es el agujero palatino menor, por donde va a pasar la arteria y nervio palatino menor. También tenemos acá en relación al hueso maxilar que se llama conducto incisivo, por donde va a pasar el nervio incisivo. Y también tenemos otro agujero que es el esfenopalatino, y para eso vamos a usar otro preparado, que es un preparado de museo, en donde tenemos una parte de la cara, esto es lateral, y esto de acá es medial, y si lo vemos por medial, encontramos este agujero de acá. Y este se llama agujero esfenopalatino, por donde va a pasar la arteria esfenopalatina y el nervio nasopalatino. Para terminar, vamos a revisar dos agujeros que se encuentran en este hueso, que es la mandíbula. Tenemos el primero, que se encuentra acá, que se llama agujero mentoniano, por donde va a salir el nervio mentoniano. Ahora, ¿cómo es que este nervio logra salir de acá? ¿Por dónde ingresó? Ingresó por el otro agujero que se encuentra aquí. En la parte posterior de la rama de la mandíbula, acá se encuentra este agujero que se llama agujero mandibular, y acá se encuentra este reparo óseo
llamado la língula. Por este agujero mandibular pasa el nervio alveolar inferior. Veamos este recorrido del nervio por el interior del cuerpo de la mandíbula en este preparado. Podemos ver cómo esto va a simbolizar el nervio que ingresa por acá, que se llama nervio alveolar inferior, y podemos ver en este preparado el trayecto al interior, cómo avanza al interior de la mandíbula y posteriormente sale por este agujero llamado agujero mentoniano, el nervio mentoniano.